Cuando tenemos plantas de muchas flores, debemos tener en cuenta algunas cosas para que estas lleguen a su floración y permanezcan así hermosas, y sus hojas también son muy importantes para su proceso de fotosíntesis. Hoy les voy a compartir un fungicida que he estado utilizando con estas plantas de flores, por ejemplo en estos crisantemos cuando los tenemos al suelo directo o simplemente en lugares donde no tienen mucha ventilación. Este lo ataca una cochinilla silenciosa que lo va matando poquito a poco, y en el peor de los casos este no nos florece. Este fungicida es muy fácil de preparar y lo tienes en tu casa. Mire, le vamos a añadir un poquito de bicarbonato de sodio. Ustedes van midiendo, por ejemplo, una cucharadita o media cucharadita dulcera para empezar a proteger tus plantas. Yo normalmente uso esta cucharita, miren lo tierna que es, y acá le coloco solamente la mitad de la cuchara. La coloco dentro de una tetera o del recipiente que tú tengas en casa. Puedes coger cualquier traste, lo importante es que esté limpio porque esto lo vas a pasar a un atomizador. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como ya tenemos el bicarbonato de sodio, le vamos a agregar un sobrecito, o si tienes manzanilla fresca, entonces le vas a agregar de esta manera. ¿Qué pasa cuando hacemos este tipo de fungicida orgánico para empezar a proteger nuestras plantas? Yo normalmente hago como una especie de té para que el bicarbonato de sodio se me disuelva, lo mismo que la manzanilla. Entonces aquí hago un té pequeñito, lo vamos revolviendo hasta que estos dos se integren, hasta que la manzanilla vaya soltando todos los beneficios que tiene para nuestras plantas. También lo puedes llevar al fogón, vas a hacer como una especie de té. Y también les comparto que siempre hay que hacerlo así con un poquito de agua caliente. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio puede taponar nuestro atomizador. Bueno, ya lo tenemos aquí, entonces ahí lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a llevar a un atomizador. Cuando ya lo tienes en el atomizador, entonces ¿qué vas a hacer? Normalmente nosotros siempre regamos las flores, siempre de abajo hacia arriba, siempre regamos las flores, pero en este caso, como a este crisantemo o a las plantas de mucha floración, normalmente siempre se posa es en esta parte, en la parte de la maceta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a coger un recipiente grandote, le vas a llenar todo el recipiente hasta que sumerja totalmente la planta. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de colocarla acá para que esta maceta me guarde la humedad, y yo coloco simplemente esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tienes tu fungicida, lo vas a empezar a regar de esta manera hasta que lo moje totalmente y el agua empieza a salir por sus agujeros. Miren, acá, ¿por qué les comparto esto? Porque resulta que normalmente nosotros empezamos a hacer el tratamiento primero en las hojas y en las flores. Cuando menos piense es esta parte donde está impregnada de este tipo de cochinilla. A este lo atacan también lo que son los pulgones, y cuando nosotros tenemos así en maceta, simplemente tú vas a empezar a mirar y aquí en la parte de abajo empieza a tener una cochinilla como unos algodoncitos. Entonces allí empieza como a posarse dentro del sustrato y esta no empieza a salir, sino simplemente se asoma un poquito y se empiezan a comer las raíces y las partes de abajo. Bueno, ya empezamos a proteger todo lo que es el sustrato, las raíces, le empezamos a consentir por todas partes. Entonces empezamos a limpiar nuestra maceta. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí también empiezan a subir las hormigas. Cuando empezamos a tener cambios de clima, entonces empiezan las hormigas a buscar humedad, y esto lo que ya hacen es subirse y comerse todas las hojitas de nuestra planta. Cuando ya tenemos la maceta limpia, ya la hemos sumergido, la empezamos a dejar en la misma agua que está ahí. La empezamos a dejar, ¿por qué? Cuando nosotros regamos de esta manera y lo hacemos de manera rápida, nos queda mal regado. Siempre y cuando le estés haciendo este tratamiento, porque también esta planta funciona con humedad, pero una humedad ligera, no necesita estar encharcada. Cuando ya hayas hecho todo este procedimiento, entonces ahí sí empiezas a colocarle el fungicida en las flores y las hojas, así, lejitos, de esta manera. Si ustedes sospechan que de pronto la han tenido sin ventilación, entonces abren un poquito las hojitas de esta manera y le empiezan a colocar por allí. Ahora, si ustedes ven que el pulgón sigue ahí dentro de la planta, es porque este se demora un poquito en salir, tampoco es que sea de manera inmediata. Entonces al tercer o cuarto día vuelven y le hacen este procedimiento, pero ya no en el sustrato, sino simplemente en las flores y las hojas. Ustedes van a notar al paso del tiempo que este fungicida va haciendo su trabajo y van a empezar a tener hojas y flores nuevas. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo he tenido estos crisantemos y en el pasar de los días ellos empiezan a estar así, frondosos. Los compra uno hermosos, a los 3-4 meses ya se les perdieron las flores porque son unas flores bastante duraderas. Sus colores son muy hermosos. Por ejemplo, a mí me encanta este porque este es bicolor. Tiene sus colores amarillo, el otro como vino tinto, y son unas flores que sirven, por eso es que le llaman la flor inmortal. Estas duran bastante. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestro
crisantemo lo tenemos camufladito, también necesita horas de sol y ventilación para que se logre esta floración. También es importante agregarle abono, como les he compartido en otros videos, nutrientes, porque estas plantas que mantienen flores, que mantienen hojas bonitas, su follaje, es importante darles alimento. Cuando ya tienen un alimento ya digamos constituido, ustedes ya lo tienen 3-4 meses, este te empieza a dar resultados y las flores van a ser grandes y duraderas. Cuando nosotros no abonamos nuestros crisantemos, las florecitas son así, más o menos así de pequeñitas, y en el peor de los casos, estas no nos van a abrir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo este procedimiento que les estoy compartiendo el día de hoy, si lo llevan a cabo van a tener flores bonitas, y también les comparto para las personas que no tienen digamos ese espacio de al suelo directo, donde no pueden tener sus plantas, donde les dé este tipo de sol, simplemente al lado de una ventana lo vas a dejar allí y con el sol filtrado también te va a florecer.